Tú estás por escuchar este podcast. Mientras tanto, tu competencia ya está tomando decisiones con inteligencia artificial, ejecutándolas en la nube y blindándolas con ciberseguridad. La diferencia entre solo escuchar y disrumpir está en una sola decisión. Kio, made to disrupt. Infraestructura y tecnología en www.kio.tech. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy vamos a hablar de Eurodescontrol. Ya les vamos a explicar de qué estamos hablando con este tema. Vamos a hablar de un paraíso de inteligencia artificial. ¿Eso existe? Sí, puede existir y además habla chino. Vamos a explicarles qué está pasando con la inteligencia artificial, obviamente. Y también hablando de inteligencia artificial, que obviamente es un tema que nos ocupa muchísimo en este podcast, vamos también a hablar de un oráculo de la inteligencia artificial que se refiere en particular a temas de salud. Ya hemos hablado de inteligencias artificiales que están enfocadas totalmente a salud, pero ahora vamos a hablar de una muy especial. Ya verán de qué estamos hablando. Y hablaremos de un candidato digital. Sí existe, sí se puede votar por él, y ya verán en dónde pueden votar por él. De todo eso vamos a hablar en este episodio de Tecnófagos Devoradores de Tecnología, que inicia en este momento. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Sí, como lo oyeron, pues ahí va a haber de todo como en botica en este episodio. Vamos a hablar de ciberataques que le hicieron pasar momentos muy malos a viajeros aéreos y qué podemos esperar de eso. Vamos a hablar de China, que es la fábrica del mundo, y ahora pues no se limita a eso. Ahora va a hablar de estos paraísos en la inteligencia artificial. En fin, hay de mucho de qué hablar, muchas noticias y chismes de qué platicar del mundo de la inteligencia artificial y de la tecnología en general. Así que para ello me voy a permitir pues invitar a un amigo que sabe mucho de estos temas y que, como ustedes saben, pues además los explica y nos cuenta qué podemos esperar respecto a ellos. No por nada se ha informado de estos temas profundamente a lo largo de muchas décadas. Y eso que apenas tiene unas cuantas de vida, no crean que es una persona de edad avanzada, solamente que se ha dedicado mucho a estudiar estos temas a profundidad. Ustedes lo conocen, él es Bernardo, mejor conocido como Bernie González. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? Bien, muy contento. Para quien no me ha visto, tal vez te crea que tengo pocas décadas, pero no, ya tengo algunas ya se suman algunas. Ya se suman algunas, las canas me delatan. No, pero muy contento de estar aquí nuevamente para poder charlar de estos temas tan interesantes. Y pues sí, no hay de otra más que estar leyendo, investigando para ver hacia dónde se están moviendo las cosas y pues cómo sacarle el máximo provecho a nivel profesional, empresa, gobierno, donde sea que ustedes se desempeñen, los que nos están escuchando. El otro día tuve una reunión de exalumnos de mi alma mater, la Universidad Intercontinental, la UIC, y ahí decía alguien, oye, es que los años no pasan por ti. Decía, no, pues es que todos se me quedan encima, por eso. Exacto. Claro que no pasan por mí, pero sí, ya han pasado algunos ayeres desde que transité por la universidad. Sé que tú también, así que sí. ¿Para qué ocultarlo? Mejor lo llevamos con orgullo. Exactamente, que sirva de algo. Exactamente. Bernie, pues agradecerle por supuesto a la gente que hace posible este podcast, al señor Mario Terrés, que ahorita lo vimos y andaba aparentemente esquiando en Suiza, si no me equivoco. Algo así aparentaba al menos las imágenes que nos compartía. A Dianita Álvarez, desde luego, que siempre se ocupa de producir este podcast. A Nayatsi Romero, que nos ayuda con los temas. Y bueno, pues hubo mucho furor, no sé cómo más calificarlo, Bernie, a partir del podcast de la semana pasada, que la gente pudo por fin ponerle rostro
y vaya rostro, según algunos comentarios que recibí, a Dianita Álvarez, que apareció en la entrevista que tuvimos aquí con la gente de Kio. Tuvimos esa pieza en video que ustedes pueden ver en nuestro canal de YouTube. También, en Spotify también ya se puede hacer ese tipo de cosas. Entonces, pues ya le estamos ahí mandando sus cariñosos saludos a Dianita Álvarez. Hubo muy favorables opiniones del contenido y además le mandaron muchos piropos también a nuestra querida Dianita. Sí. Algo positivo ya después de toda la tunda que le has dado a la pobre Diana. No. Yo solamente comento que tiene muchos días de vacaciones al año. Se rige quizá por el calendario francés, una cosa así. Exactamente. Es como europea. Tiene 2 meses al año de vacaciones. Como europeo, pero además de los días que te dan cuando das a luz, ¿no? En Francia creo que les dan como 2 años. El maternity leave más las vacaciones y todo lo que se te ocurre. Entonces, muchos días de vacaciones. Muchos días. ¿Cómo pueden entrar en contacto con este podcast que hacemos con todo cariño? Pues pueden hacerlo, si quieren hacerlo por correo electrónico, pues háganlo a tecnófagos@kio.tech. Pueden también calificarnos en Spotify, rankearnos y activar las notificaciones, así no se pierden ningún episodio. Y se pueden unir a nuestro grupo de Telegram, que ahí es en realidad de donde sacamos mucha carnita para armar los contenidos de este podcast. Ya superamos los 2,000, ¿cómo se dirá? Suscriptores, miembros, integrantes de ese... Sí, ¿verdad? Miembros de la comunidad de tecnófagos. Ándale, eso me gustó. Y pues además estuvimos entregando ahí algunos premios. Vamos a tener todavía más interacción con la gente de este grupo. Muchísimas gracias de verdad a todos los que nos hacen favor de escucharnos y todavía además se toman la molestia de meterse ahí a Telegram, buscar la palabra Tecnófagos y sumarse a ese grupo donde estamos Bernie y yo, los ya mencionados productores y realizadores de contenido. Y pues vamos a tener también, insisto, algunas otras actividades ahí con el grupo. Entonces háganlo ya. Si ustedes no lo han hecho, pues inscríbanse y métanse, sean miembros de ese grupo. Creo que son todos los avisos parroquiales de momento, Bernie, así que si no dispones de otra cosa, pues vamos entonces a la información. Vamos directamente con la primera nota. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Pues esto se llama Eurodescontrol y es que de verdad estuvo bien interesante observar estos últimos días, pues ya más de 10 semanas e incluso años, lo que ha ocurrido en los ciberataques y fallas digitales que han perturbado el transporte aéreo, porque pues el sector obviamente depende, igual que todas las industrias, cada vez más de sistemas digitalizados, pero pues Bernie, aquí estamos hablando de aviones que obviamente... pues nos pone muy nerviosos cualquier falla que pueda ocurrir a partir de cualquier cosa y pues un ciberataque es obviamente algo que nos pone los pelos de punta a todos. El sábado 20 de septiembre pasado, los aeropuertos europeos de Heathrow, Londres, Berlín, Bruselas y Dublín sufrieron un retraso, cancelaciones de vuelos debido a un ciberataque contra el sistema de registro de equipajes y pasajeros. Entonces, en las terminales de Londres y Bruselas se observaron pues filas de pasajeros que esperaban frente a los mostradores, consultaban las pantallas, se multiplicaban los avisos de retrasos, medio apocalíptico el escenario. Y bueno, la empresa Collins Aerospace, que provee servicios de registro en 170 aeropuertos en todo el mundo, dijo: hemos tomado conocimiento de una disrupción relacionada con ciberataques en nuestro software Muse. En ciertos aeropuertos, ¿no? O sea, el impacto se limita al registro electrónico de clientes y al depósito de equipajes, que la empresa no dio más detalles sobre el tipo o el origen del ciberataque, ¿no? El aeropuerto de Bruselas, por su parte, afirmó en su página web que el ciberataque ocurrió el viernes por la noche y esto tuvo consecuencias importantes en el programa de vuelos y lamentablemente provocará retrasos y cancelaciones. En su sitio de internet, el aeropuerto de Berlín también indicó que tenía un problema técnico con un proveedor. El Eurocontrol, que es el organismo de supervisión del sector aéreo, afirmó que no hay ninguna restricción del control aéreo en la red europea por el incidente y bueno, pues en un informe reciente sobre la amenaza cibernética en el sector aeronáutico, el grupo de defensa y tecnología Thales contabilizó 27 ciberataques del tipo ransomware entre enero del 2024 y abril del 2025.
obviamente centrándonos nada más en el sector de la aviación. Esto representa un aumento del 600% en un año, Bernie. Y entonces, pues esto apunta a aerolíneas, aeropuertos, sistemas de navegación, y no es poca cosa, e incluso subcontratistas. Desde las aerolíneas y aeropuertos hasta los sistemas de navegación y proveedores, cada eslabón de la cadena es vulnerable al ataque, advirtió este informe publicado en junio. Qué delicado, ¿no? Cuando, o sea, vaya, obviamente pues que te roben tu información y que haya un ataque a un banco y a una base de datos cualquiera, pues es lamentable y muy preocupante. Pero cuando estás hablando de un avión que son tan vulnerables, estás a 30,000 pies de altura en una lata, que depende de sistemas que están en tierra y que pueden ser vulnerados, ya estamos hablando de algo terriblemente serio, ¿no? Sí, absolutamente. Fíjate que yo tuve la muy mala suerte el año pasado, si no mal recuerdo, el famoso 19 de julio, el problema que hubo con esta empresa que precisamente se dedica a la ciberseguridad. Sí. Y aunque no fue un ataque, no fue un hackeo, me parece que hubo ahí un problema combinado entre este software que proactivamente está tratando de proteger a los sistemas y el sistema operativo de Windows. El chiste es que se bloquearon todos los servidores y computadoras bajo estos dos sistemas, o sea, donde estaba la combinación de ese sistema operativo con este software de protección, los sistemas quedaron inhabilitados. Yo salí de la Ciudad de México en la tarde, rumbo a Londres, y cuando aterrizo y prendo mi teléfono, no te exagero, me llegan 300 mensajes de un golpe al WhatsApp, ¿no? Y eran de la oficina, y empiezo a ver un montón de problemas de un montón de clientes, y resulta que esto afectó a muchas industrias, pero lo comento porque particularmente a las aerolíneas, en los sistemas de manejo de las maletas y del boletaje y del despacho de los aviones, por supuesto que les afectó, ¿no? Se quedaron literalmente sin sistema. Y ese chistecito, pues, hizo en un aeropuerto tan importante como el de Londres que las maletas no se pueden enrutar, ¿no? No hay manera de llevarlas a las bandas correspondientes, de saber de qué vuelo son, a qué lugar. No está anotado en ninguna servilleta. Pues. Exacto. Por ejemplo, yo en realidad iba a Alemania, estaba haciendo conexión en Londres. Y para no hacerte el cuento largo, la maleta estuvo perdida durante 3 semanas, ¿no? Mis vacaciones duraron 2. Lo bueno es que aprendí a vivir y viajar con un backpack y es lo que me decías, que te lo tomaste con filosofía y bueno, pues sí. ¿Ya qué, no? ¿Qué haces? Ya qué, ¿no? ¿Ya qué haces? Pero la afectación fue a cientos de miles de personas, a las aerolíneas. Afectó también muy lamentablemente hospitales y cualquier otro tipo de negocios donde el tema humano es todavía mucho más sensible. Y insisto, no fue un tema de un ciberataque, ¿no? Fue, digamos, un bug en un sistema, ¿no? Ahora, esto que está sucediendo en este ejemplo de la nota, donde ya hay un ataque particularmente a los sistemas de las aerolíneas, aunque sea el sistema que emite los boletos, el sistema que maneja las maletas, pues se vuelve un caos terrible, ¿no? Muy, muy complicado. Y esto, como lo hemos comentado tú y yo en un sinnúmero de veces aquí en Tecnófagos, no es algo ni siquiera que se vaya a detener, es algo que va a ir en aumento. La razón es muy sencilla. Las sociedades se siguen digitalizando a un ritmo muy acelerado porque hay una serie de conveniencias en hacer eso, ¿no? Tanto para los gobiernos como para las empresas y las personas en lo individual, en lo familiar. Tiene muchas ventajas el usar sistemas digitales, procesos que están digitalizados, cada vez descargar más tareas, sobre todo las repetitivas y rutinarias en estos sistemas. Y muy lamentablemente, pues hay personas malintencionadas, el crimen organizado, gente que tiene otros intereses y quiere hacer daño, que todo el tiempo los va a estar atacando, ¿no? Me parece que, sin lugar a duda, el sector médico, los hospitales son muy vulnerables y habría que tener muchísimo cuidado con lo que les puede pasar. El sector financiero, los bancos, pues hay mucho dinero de por medio. Es un gran atractivo para todo lo que es el crimen organizado. La manufactura. En las empresas siempre hablamos de proteger los sistemas, lo que se denomina IT, el Information Technology, pero luego muchas veces se pasa por alto el OT, ¿no? Los sistemas de operación,
que también por ejemplo, en manufactura, las líneas de ensamblaje, de producción, de productos, pues cada vez más tienen estos PLCs, están conectados a sistemas, están conectados en la nube, están recopilando una serie de indicadores que sin lugar a duda los pueden vulnerar. Las telecomunicaciones, pues ahora las guerras modernas ya no son necesariamente con tanques, soldados y aviones, ¿no? Ahora le puedes ir a vulnerar las telecomunicaciones a un país y lo desarmas de una manera muy importante. Le haces más daño, ¿no?, que si le vuelas un tanque, ¿no? Exactamente, le puedes hacer más daño, ¿no? Y en fin, prácticamente cualquier industria que tú me quieras mencionar es susceptible a que la puedan atacar, y por eso la importancia de, en lo que nos corresponde a todos, estar revisando nuestros sistemas, tenerlos actualizados, el tema de las contraseñas. En general se llama ciberhigiene, ¿no? Esto que se tiene que estar revisando. Correcto. Simplemente para que la probabilidad de un ataque se reduzca. Esto de la ciberseguridad, hay personas que siguen creyendo que hay manera de evitarlo, y pues esto no es así. Es como las enfermedades en el ser humano. Podrás tener un estilo de vida y hacer muchas cosas para reducir la probabilidad de que algo te pase, pero no lo puedes evitar, ¿no? Un día te puede pasar a ti, y por eso la importancia, por todos los efectos y los daños que esto puede tener. Y fíjate que un dato duro, que también recuerdo que ya lo mencionamos tú y yo alguna vez, el costo de los daños relacionados al cibercrimen se estima que en 2025 alcance la cifra de los $10.5 trillones. Ese número, simplemente para ponerlo en perspectiva, si fuera una economía, un país, sería la tercera más grande del mundo, solamente detrás de los Estados Unidos, que más o menos el PIB es de $30.5 trillones, y China, que tiene más o menos unos $19 trillones. Estos 10.5 de los costos del cibercrimen representarían el tercer país más grande del mundo por los cuantiosos gastos y costos que se tienen relacionados básicamente de todos estos incidentes. Fíjate, ahorita que decías los que le queremos jugar a las probabilidades, habla mucho de la naturaleza humana, ¿no? El que alguna vez leí, alguien lo resumía muy bien diciendo: qué irracionales somos los seres humanos. Creo que son los de Freakonomics, de hecho, los que decían eso. Los seres humanos somos tan irracionales que podemos ir por la vida creyendo que no nos va a tocar un ciberataque cuando es altamente probable que sí nos vayan a atacar. Y al mismo tiempo, esa misma persona que simplemente le va pidiendo a Dios que no le toque, compra un boleto de lotería creyendo que eso sí le va a tocar, cuando las probabilidades, decía alguien, cuando alguien compra un boleto de lotería, si tú te quedas parado a su lado y no lo compras, tus probabilidades son esencialmente las mismas de ganarte el premio. O sea, tú que no compraste un boleto tienes más o menos las mismas probabilidades del que sí se lo compró. Entonces, así, pero bueno, los seres humanos funcionamos por motivaciones muy distintas a la lógica y a los números, ¿no? Entonces, ya hemos pasado por ahí. Vamos a lo que sigue, mi querido Bernie. Hablemos de paraísos hechos con inteligencia artificial. Vamos. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Bien, bueno, debí de haber dicho paraísos hechos para la inteligencia artificial en realidad, porque Shanghai ha puesto en marcha un proyecto que busca transformar Shenyang, una ciudad que, por cierto, tengo que decir que Bernie viene recién desempacado de esas latitudes, así que ahorita nos platicarás un poquito o un muchito de lo que te tocó ver por allá, más allá de nuestras fronteras. En la provincia de Pudong. Bueno, el chiste es transformar Shenyang en lo que podríamos interpretar como el Silicon Valley de la inteligencia artificial, o sea, el hub mundial de la inteligencia artificial, pero en China, obviamente. Y como los chinos no se andan con pequeñeces, pues no se quedan nada más en el tema del discurso. Aquí la meta es tan concreta como descomunal. O sea, quieren crear un ecosistema con 1,000 nuevas empresas de aquí a 2030. O sea, empresas de inteligencia artificial, quiero decir, de aquí a 2030. Entonces, alcanzar un volumen industrial de 100,000 millones de yuanes, que son unos 12,000 millones de euros, y levantar un centro de innovación con influencia global, según la agencia estatal Xinhua. No se trata de un parque tecnológico desde cero, o sea, de lo que estamos hablando es de
integrar espacios ya existentes como Molly Community, una zona residencial e innovadora, AI Island, que es un parque especializado en AI, o las Torres Gemelas Molly. O sea, a ver, son cosas que ya existen, integrarlas como un ecosistema, como un sistema, pues, y a partir de ahí integrar estas 100 empresas nuevas, darle mucho inyección de capital y crear este lugar donde pues tengas que ir, sea el lugar donde tienes que existir si quieres hacer una empresa de inteligencia artificial. El proyecto se despliega sobre una superficie planificada de 2 kilómetros cuadrados, según China News, y el corazón de la zona reúne más de 700,000 metros cuadrados de espacios industriales, se apoya en 1 millón de metros cuadrados de instalaciones y a menos de 3 kilómetros se suman 7,000 viviendas dirigidas al talento. Para 2027, que pues es ya mañana, la meta es reunir más de 500 nuevas empresas de inteligencia artificial, completar el registro de 100 grandes modelos y consolidar entre 3 y 5 compañías con vocación de liderazgo global. El segundo hito llegaría entonces en el 2030, que es lo que decíamos, con el objetivo de alcanzar 1,000 empresas nuevas y un volumen industrial de 100,000 millones de yuanes. Pudong ha lanzado lo que denomina las 10 medidas de alta calidad de Shenyang AI Innovation Town, que así se llama este proyecto en general. Entonces, el menú de estas 10 medidas incluye alquileres desde 1 yuan, o sea, 0.12 euros, o sea, nada por metro cuadrado, alojamiento gratuito de entre 1 y 2 semanas para equipos en fase inicial, apartamentos juveniles de bajo coste con un máximo de 2,000 yuanes, o sea, 239 euros al mes durante 3 años, un sistema de cupones que cubren hasta el 100% de servicios de computación, modelos o corpus lingüísticos, con topes de 1 millón de yuan por categoría, y a eso se suman apoyos para escenarios de demostración de IA de hasta 10 millones de yuanes, o sea, 1.2 millones de euros. En esencia, todo el menú puesto y todos los incentivos, todos los estímulos para que tú y tu empresa, tu startup se instalen ahí, tengas pues básicamente infraestructura, gente, cómo pitchar, cómo llegarle a los grandes capitales, hagas tus rondas, te desarrolles y dentro del ecosistema chino, que funciona muy diferente que el norteamericano, pero bueno, al final un poco lo están emulando. Entonces tengamos esta capital de la inteligencia artificial en China. No sé cómo ves esto, porque justo pues, lo que pienso es, esto es muy interesante, pero me parece raro viniendo de un sistema como el chino, que es tan centralizado, tan focal, tan poco propenso al caos, ¿no? O sea, que les gusta tener todo muy vigilado, muy... este sistema más californiano, más Silicon Valley, pues... siento que los puede poner nerviosos por su propensión al caos, ¿no? O sea, de 2,000 startups brincando por aquí y por allá y buscando capital y pues justo ese caos en el que se vive en Silicon Valley, que solito se va organizando, pues no me parece muy ad hoc al sistema chino, pero no sé, no sé si es qué tan apegado a la realidad vaya a ser este plan. ¿Qué opinas? Híjole, a lo mejor ahorita vengo con un gran sesgo de haber estado 10 días estuve en Shanghai, en Shenzhen y un día en Beijing. Y había ido antes, he ido solamente 2 veces a China. La primera vez fue en 2018 y lo primero que noté fue un enorme cambio en estos 7 años, ¿no? Ok, interesante. Tal vez no está tan relacionado con esto y ahorita te doy mi comentario, pero es simplemente algo que me parece muy representativo, ¿no? Shanghai es la ciudad tal vez más financiera de China. Donde el New York, es como chino, ¿no? El New York de China, donde están pues, los grandes bancos, las grandes empresas, estas torres enormes, que ahora ya hay por todos lados, ¿no? Hay muchas ciudades grandes. Y tuve la oportunidad de caminar, digamos, por la zona céntrica. Y algo que es muy, muy notorio, es una sensación muy extraña, es que no hay ruido en la calle, ¿no? Y se siente muy extraño que no escuches ruido, porque cuando estás en una calle, por ejemplo, en la Ciudad de México, oyes los camiones, las motos, los coches y hay como todo el tiempo un zumbido, principalmente por los vehículos, ¿no? Y luego en China, para acabarla de amolar, hay una plaga de motocicletas por todos lados, ¿no? Se pone el SIGA y las motos están arriba de las banquetas en la calle, te vienen de frente, de lado.
Haz de cuenta, es como la India, ¿no? Esos cruces que ves, todos caóticos, donde todos van para todos lados y parece no tener ningún orden. Pero todas las motos son eléctricas, el 100% de las motos, porque el gobierno, como tú lo acabas de decir, ese gobierno comunista autoritario, un día dice, oye, si quieres circular en una moto, es eléctrica, ¿no? Y si alguien se imagina que todas las motos son nuevas, está equivocado, ¿no? Hay unas motos viejísimas, pero todas las convirtieron en eléctricas, ¿no? Luego los automóviles me explicaron que las placas verdes son de coches eléctricos e híbridos y las placas azules son de motores de combustión, gasolina y diésel. Al menos en Shanghai, por cada 10 coches que ves, solamente 2 tienen placas azules, 2 o 1. También me dijeron que hay como 120 marcas de coches, ¿no? en China, imagínate, es una locura. Y tuve la oportunidad de subirme a un coche autónomo. Híjole, lo que te puedo decir, porque sé que tienes un Tesla, es frustración, ¿no? La cantidad de cosas que tiene el coche para configurarlo y cómo se maneja. O sea, por ejemplo, en la posición del asiento del copiloto, hay una pantalla que le puedes poner un video y le puedes dar play, ¿no? Y todo ese tipo de cosas son como contrarias a lo que pensamos en Occidente, ¿no? Pensamos que justo como es un país muy controlador y que tiene muchas cámaras, bueno, si en 2018 vi muchas cámaras, hoy lo multiplicas por 100 el número de cámaras, ¿no? Pero tienen grandes utilidades, ¿no? Por ejemplo, ahora entras a los aeropuertos y aunque seas extranjero, te acercas ya sabes, en cualquier aeropuerto hay unas pantallas donde están listados todos los vuelos y van rotando, ¿no? Y por lo general, cualquier persona que se haya subido a un avión ha pasado por esta experiencia, ¿no? Estás ahí parado, tratando de leer y cazar la aerolínea, el número de vuelo para saber en qué sala, a dónde ir, ¿no? Bueno, está esa pantalla, como en todos los aeropuertos, pero al lado hay una pantalla con una cámara que te está tomando a ti y claramente te das cuenta que te está grabando a ti. Y en unos pocos segundos te sale un cuadrito verde en la cara y cambia la pantalla y te dice: Bernardo González, tu vuelo 525 de China South Airlines sale en la puerta 25. Tú estás parado aquí, camina hacia la derecha, 100 metros, hay unas escaleras eléctricas, da vuelta a la izquierda y de frente te vas a encontrar la puerta 25, ¿no? ¡Qué maravilla! Entonces, son esas cosas que yo siempre comento, que la tecnología te puede quitar fricción, ¿no? Esa es la palabra, te simplifica las cosas. Y lo que pasa es que acá en Occidente, pues todos tenemos un gran sesgo hacia China, ¿no? Seguimos creyendo que es aquel país comunista, restrictivo, de miles de problemas. Y la verdad... O sea, sí lo es en el sistema, pues, pero por supuesto... Que en temas de tecnología, el brinco que ya han dado, es más, déjame sumar a tu comentario que Estados Unidos se rehúsa a creer la realidad tecnológica de China, pero eso, o sea, que ya les están dando 20 y las malas en muchísimos temas, incluyendo en varios temas de inteligencia artificial. Por supuesto que eso es una realidad. O sea, la tecnología que hoy ves en las calles de China, y tú, por supuesto, pues hoy lo puedes constatar mucho mejor que yo y que muchas otras personas, ya es mucho más avanzada que la que puedes ver en cualquier lugar de Estados Unidos. Eso es algo que incluso gente como la que tú y yo conocemos, que está muy bien informada y tal, se rehúsa a aceptar por un tema paradigmático, ¿no? Sí. Sí, mira, digo, no quiero consumir mucho tiempo porque esta nota está hablando de las startups, pero de alguna manera tienen relación, ¿no? Por ejemplo, en China no existe el efectivo. Obvio, si vas a una casa de cambio, un banco y quieres cambiar dólares a yuanes, te van a dar billetes, pero es muy complicado pagar con billetes, ¿no? Sí. Te das cuenta que no tiene la gente cash. Todo es WeChat, Alipay y códigos QR. Y pensarías, bueno, aquí en México o en Estados Unidos, en cualquier otro país también hay códigos QR, pero la economía acá en Occidente no ha dado ese cambio, ¿no? Correcto. Y entonces acá tenemos mucha fricción que allá no existe. Te pongo otro ejemplo. Hay motos, pero de veras, no das crédito a la cantidad de repartidores que existen en China para repartir cualquier cosa, ¿no? Y entonces, el último día, tuve allí un tema con el clima, con un tifón que entró a Shenzhen y me tuvieron que cambiar mi vuelo. Y entonces tuve que volar a Beijing y me tuve que quedar ahí una noche, ¿no?
Entonces, siempre que te pasa esto, te quedas en el hotel ese que está al lado del aeropuerto, ¿no? Correcto, sí. Haz de cuenta tipo City Express, uno de estos hoteles sencillitos ejecutivos al ladito del aeropuerto. Sí. Y entonces, en lo que estoy haciendo el check-in, veo que hay un robot de estos cilindros como de 1 metro de alto que está saliendo del elevador y viene caminando y se pone en una estación de recarga ahí en la pared y se enchufa, ¿no? Me dan mi cuarto y no sé qué. Y cuando voy a picarle al elevador, ahí viene el robot y se sube conmigo y con otras personas como si fuera otra persona, ¿eh? Sí. Nos subimos todos al elevador con el robot y un chino me dice, oye, hazte a un lado porque el robot se va a bajar en el 4, ¿no? Y pues sí, me hice a un lado y se abrió la puerta en el 4 y se bajó el robot, ¿no? Entonces le dije a este señor, oye, ¿cómo sabes que se va a bajar en el 4? Y me dice, pues porque ahí dice en la pantalla, ahí dice 4th floor, ¿no? Bueno, soy muy curioso y me volví a bajar al lobby y me estuve ahí viendo al robot hasta que a los 3-4 minutos, no tuve que esperar mucho, llegó una mujer china, haz de cuenta con la canasta de Didi, se metió al lobby del hotel sin hablar con nadie, sacó de su canasta una bolsa de comida, escaneó el robot con su celular, el robot abrió una puertita, esta mujer metió la bolsa de comida, se cerró, la mujer se fue. Y el robot otra vez pidió el elevador. Me volví a subir con el robot al elevador. Sí, Lo seguí. lo estaba yo estoqueando. Y pues vi que se fue a parar dentro del robot. No lo puedes abrir porque está cerrado, ¿no? Fue y se paró enfrente de la puerta de una habitación. Supongo que el robot le mandó un mensaje al usuario a su teléfono diciéndole aquí está tu pedido. Y alguien salió y se abrió la puertita y se lo entregó, ¿no? Eso cualquier persona que me esté escuchando va a decir, bueno, he visto un montón de videos en YouTube y claro que eso también existe en Estados Unidos y en otros lugares. Sí, pero no a la escala que está desplegado en China, ¿no? Sí, exacto. Ese es el gran problema. Mientras acá en Occidente, y ahorita qué bueno que hacías alusión a los grupos de WhatsApp, de veras que a mí ya me cansan muchos de esos grupos porque son unas discusiones bizantinas, ¿no? No, que si la regulación y que si la ética y que si los humanos y mientras aquí estamos pensando, puras los chinos ejecutan. Los chinos no les preocupa absolutamente nada de eso. Ellos dicen, oye, aquí está esta tecnología, pum, vámonos. La ponen. Oye, el coche Acabo de ver un video exactamente de lo que estás diciendo, fascinante, lo voy a compartir en el grupo de Telegram, de un turista, se hizo bastante viral, a lo mejor ya lo vieron tú y muchos de los que están en el grupo de Telegram, de un turista que de hecho es norteamericano, que está en China, no recuerdo exactamente en qué ciudad, pero debe de ser probablemente Beijing, una de estas, de las grandotas pues, en la que ya le rentan, incluso están a la compra, a la venta pues, estas piernas biónicas que ya lo vi. Un arnés, ya lo vi. Está fantástico, ¿no? O sea, te lo pones en un arnés y te ayuda a caminar muchísimo más rápido, a correr mucho más rápido de lo que harías normalmente. Y se instalan, literalmente te los abrochas como un cinturón, te ponen una cosa en las rodillas para que se sujete el robot y ya tienes tus piernas, tu enhancement biónico. Y cuesta $20, o sea, una ridiculez de barato rentarlas al día o comprarlas baratísimas, ¿no? Entonces, justo es el tema del volumen lo que provoca que eso se masifique y por lo tanto se mejore y se haga popular y y haya competencia. Todas esas cosas que ocurren cuando las cosas ya llegan a un punto de inflexión, ¿no? Mira, voy a dar 3 ejemplos sobre eso de las piernas, ¿no? Y va a ser de menos a más. Mientras los chinos desarrollaron esas piernas biónicas y las venden por $20 o $100, y las puede comprar cualquiera y las puede usar para correr, caminar, para que se lo pongas a tu abuelito, al niño que tiene problemas de motricidad, al que quieras. Motricidad, claro. Y no les preocupa nada. Olvídate si está bien o está mal o tiene implicaciones o no te metes en ese tema. Nada más lo ejecutaron y lo puedes comprar y lo puedes usar, ¿no? Dale. En México, al menos en esto que luego discutimos, empiezan estas conversaciones. No, pero ¿y quién lo va a controlar? ¿Y quién lo va a regular? ¿Y qué tal y si el doctor quiere o no quiere? Y que si la familia... Güey, empiezas con tonterías. En Estados Unidos, mucho peor, ¿no? Oye, porque a ver, aquí está la asociación FDA, de no sé qué. Y si las compañías y que los intereses, no sé qué. Y si te vas a Europa, bueno, ahí ni lo puedes discutir, ¿no? De entrada lo prohíben y luego... De entrada está prohibido, ¿no? Sí. Y entonces, para terminar mi comentario, lo que creo que va a pasar muy pronto, pero muy, muy pronto,
y precisamente por todo esto de la inteligencia artificial, es que el gap se va a abrir extremadamente rápido, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, China ya rebasó a Estados Unidos hace algunos años. Ni siquiera hace poquito. Sí. O sea, ya lo rebasó hace muchos años. Por ejemplo, fíjate, en el aeropuerto, quieres entrar a la terminal, así te bajas del taxi, cruzas la banqueta, se abren las puertitas para entrar a la terminal, te están recibiendo unos policías con unas cintas, ¿no? Como si fuera un corral. Y hasta que juntan a unos 15 o 20... a todos les checan la mochila con un aparatito para ver si traes algún polvo o algo, esto que meten en la máquina. Pero mientras está sucediendo eso, enfrente de ti hay un arreglo de 30 cámaras de video, ¿no? Que te están tomando. Y claro, hay mucha gente que va a entrar en la filosofía, ¿no? Oye, es un acoso, los derechos y no sé cuántas cosas. Perfecto. Para no hacerte el cuento largo, compré una pila. Se me olvidó que estaba en el backpack. Me dijeron trae una pila, yo dije yo no traigo ninguna pila, pasó este backpack como 3 veces hasta que me la encontraron, me hicieron sacar toditito del backpack y en lo que lo regresé, mi Kindle lo dejé en la charola de donde pasas el filtro de seguridad. Ahí lo olvidé, me fui a comer, me fui a caminar para hacer tiempo para subirme al vuelo y cuando estaba a punto de abordar, dije voy a sacar mis audífonos y mi Kindle para ahorita en el vuelo leer. Empiezo a buscar el Kindle y no lo encuentro. Me acuerdo, dije seguro ahí en el punto de seguridad, ahí lo perdí. Lo dejé. Llego ahí con estos señores. Aparte es un problema comunicarte porque no hablan inglés. Tuve que usar Google Translate y escribírselo y hicieron en la pantalla. Le digo, oye, pues perdí un Kindle, no sé qué. Me dice, dame el pase de abordar. Lo escanea con una pistola y en una pantalla de los sistemas que están ahí donde tú pones tu cinturón y tus zapatos, aparezco yo en video, ¿no? Y me dice, mira, aquí es donde tú cruzaste por el punto número 6, le hace zoom y empieza a avanzar el video despacito y se ve cómo estoy sacando las cosas del backpack, ¿no? Wow. Y me dice, no te preocupes, ahorita regreso. Se fue 3 minutos y regresa con el Kindle y me lo entrega, ¿no? Entonces, en esos 3 minutos que se fue, me puse a ver cuántas cámaras de video había entre el señor que te revisa el pasaporte y donde entras a las charolas donde pones los zapatos, la computadora y todo eso. No te exagero, Ricardo. En cada carril hay unas 30 cámaras de video. Seguro. Claro. En el ángulo que quieras ver, del techo hacia abajo, del piso hacia arriba, de atrás para adelante, como quieras. Y entonces esas cámaras, y también las ves en la ciudad por todos lados, en todos los centros comerciales. Claro. O sea, está tapizado de cámaras. Y mi experiencia con esto que te estoy contando y andar por las calles te da una sensación de seguridad de que pues, cualquier cosa que pase, lo que pierdas en la calle lo vas a encontrar. Y si alguien intenta hacerle daño a alguien, lo van a agarrar en 30 segundos. ¿No? En 30 segundos. Y entonces esto vuelve a esta parte del cerebro humano que de inmediato brincamos a las cosas negativas, ¿no? El gobierno represivo, privacidad y todas esas tonterías que sí, alguien las podría hacer, claro que sí, pero la realidad es que en el 99.99% de los casos de uso está el otro lado positivo al que no le prestamos atención, ¿no? La ciudad se vuelve muy segura, todo está monitoreado, tanto las empresas, los ciudadanos y el propio gobierno, pues sabes qué está pasando, ¿no? Y creo que así como el ejemplo que puse de la cámara que te reconoce el rostro y te da información y un mapa de dónde está la puerta de tu avión, en los próximos meses y años van a salir un sinnúmero de casos de uso relacionados tan siquiera con esto de las cámaras, ¿no? Y si te mueves a los robots, otro sinnúmero de casos de uso y al que te muevas, ¿no? A los robots humanoides, a la inteligencia artificial, a lo que se te ocurra. Creo yo que el beneficio siempre va a ser mucho mayor que los riesgos potenciales que existan con algo, ¿no? Sabes que estás platicando, estás hablando con un converso y esperamos que así lo opinen también la gente que nos escucha. Pero díganos qué opinan. Platíquenos en el grupo de Telegram. ¿Qué opinan de esto? Porque además en algún episodio hace ya algún tiempo, pues justo platicábamos de este mismo ejemplo también vivido en China de el gobierno monitoreando cuántas veces vas al baño y cuánta agua gastas por ende y por eso pues cuánta presión había que enviar a tu departamento y bueno, pues ya yo les platicaba en esa ocasión que algunas personas con las que viajaba yo decían,
qué invasivo, que el gobierno sepa, pues literalmente cuántas veces vas al baño, qué haces cada vez que vas al baño y por ende cuánta agua gastas. Pero pues la gente les parecía muy normal y dicen, oye, pues esto optimiza el consumo de agua, optimiza energía eléctrica, porque pues evidentemente eso influye en las cisternas, en las bombas. Pues digo, es una gran ayuda a cambio de pues algo realmente muy burdo, ¿no? Entonces creo que, bueno, en fin, háganos saber ustedes qué opinan. Mientras tanto, nosotros vamos con nuestro tercer tema del día de hoy, que es el oráculo de la inteligencia artificial. ¡Vamos! ¿A qué se refiere este oráculo? Decía yo en el intro, Bernie, que ya hemos platicado de modelos de inteligencia artificial que ayudan a predecir temas de salud, pero este en particular es algo que me parece extraordinario porque estamos hablando de un modelo de inteligencia artificial que te permite predecir las enfermedades que vas a tener en 20 años. Es tecnología que serviría evidentemente para cambiar estilos de vida a tiempo o incluso diseñar políticas sanitarias. Pues justo tiene mucho que ver con lo que estamos platicando, ¿no? O sea, los expertos advierten de su posible uso incorrecto por parte de aseguradoras o bancos, ¿no? A ver, los datos. Un grupo de investigadores del Instituto Europeo de Bioinformática, el DKFZ, que es el Centro Alemán de Investigación del Cáncer, y varias instituciones danesas, proponen aplicar la misma tecnología que da vida a los grandes modelos de lenguaje, como ChatGPT, a los LLMs, para aprender y predecir la historia natural de más de 1000 enfermedades al mismo tiempo. El modelo resultante, que fue bautizado como Delphi 2M, es capaz de identificar patrones de enfermedad a partir de historiales médicos, factores de estilo de vida y condiciones previas de salud. Entonces, a ver, lo interesante aquí es que aquí hay una cita que dice Maurice Gerstung, que es el director de la División de Inteligencia Artificial de Oncología del ya mencionado instituto, que dice, y además es coautor del estudio que estamos refiriendo, el hallazgo más inesperado fue que el modelo puede predecir más de 1000 enfermedades. Habíamos esperado que funcionara con algunas, pero que fallara con muchas otras. Esto muestra lo interconectadas que están muchas enfermedades y resalta la necesidad de investigar los mecanismos subyacentes que las conectan. Este algoritmo fue entrenado con datos de 400,000 personas del Reino Unido y validado con registros de casi 2 millones de pacientes de Dinamarca, y es capaz de proyectar trayectorias de salud tanto a nivel poblacional como individual de hasta 2 décadas. La aplicación de la IA al procesado de estas grandes bases de datos de salud, pues obviamente le añade una capa más de riesgos a los que ya conocíamos. O sea, por ejemplo, estos datos acaben en manos de un banco que los utilice para saber, o sea, si te dan un crédito, ¿no? O sea, si el cliente es propenso a contraer un tipo de cáncer o a tener un infarto, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos riesgos ahí éticos, etcétera, sobre todo si esta información se publica o se difunde de alguna forma. Pero de momento, el modelo se debe de mejorar para tener utilidad para cuidar la salud de pacientes reales, pero ya es una herramienta útil para entender mejor cómo se desarrollan las enfermedades y cómo progresan. Independientemente de que lo usemos individuos, pues ya a nivel grupal ya está teniendo ahí estos beneficios. Evaluar los efectos del estilo de vida o las enfermedades pasadas influye obviamente en el riesgo de enfermedades futuras. Entonces estamos hablando de algo muy, muy, muy interesante, una aplicación y una implementación que de alguna forma pues como que ya se nos había ocurrido, pero no habíamos visto ya implementada a este nivel y a esta escala. Bien interesante porque efectivamente, como dice ahí la nota, pues aprendemos mucho sobre las enfermedades, aprendemos mucho sobre cómo se implementan y ese aprendizaje va a llevar por fuerza, me parece, Bernie, a entender más qué provoca las enfermedades, ¿no? O sea, y cómo se van justo interconectando. Ese es un mundo del que sabemos bien poquito y que resulta obviamente pues, muy interesante poder tener estas fuentes pues de primera mano de nuestros propios cuerpos y de la gente que las va padeciendo. Sí, absolutamente. Y fíjate que es justo donde esta tecnología particular de la inteligencia artificial que está basada en estadísticas, con esta información de qué se enferma la gente, cómo evolucionan las enfermedades, cómo se comportan los diferentes virus, cómo funciona el cuerpo humano, etcétera. Pues es un montón de información con la que cuenta el ser humano a la fecha. Y hacia adelante, pues va a seguir habiendo mucha información que se va a recolectar. Entonces, la ecuación no es tan complicada, sino simplemente aplicar estadística.
A mí se me ocurren dos ejemplos muy claros y muy puntuales que todo mundo va a entender, ¿no? Digo, y lo siento por aquellos que fuman, ¿no? Casi cualquier fumador te va a decir, oye, pues sí sé que el cigarro me puede hacer daño, pero pues de algo me voy a morir dentro de 30, 40 o 50 años, ¿no? Y justo ese es el problema, ¿no? Si tú te fumas un cigarro en este momento, un cigarro de tabaco, pues no te va a hacer absolutamente ningún daño a tu salud, ¿no? Incluso tal vez si te fumas una cajetilla al día, pues tal vez sea difícil en los primeros meses detectar un problema pulmonar o en tus arterias. El problema viene cuando esto lo acumulas durante muchos años o varias décadas. Entonces sí se genera un colapso en algunas personas y les produce un enfisema pulmonar, ¿no? Sí. Otra área que no tiene que ver directamente con la salud y es una historia muy interesante porque no sé si has leído que Charles Darwin en realidad lo que estaba haciendo era un estudio de geología. Estaba buscando fósiles y cómo se comportaban las diferentes capas de la Tierra y empezó a observar que los valles, los cañones eran el resultado de la erosión del agua a través de cientos de millones de años, ¿no? De cómo se van forjando con el desgaste del agua, ¿no? Es el mismo principio que con el cigarrillo, ¿no? Hacer pasar agua por una piedra durante un mes, pues no vas a ver absolutamente ningún cambio en la piedra, ni en un año, tal vez ni en 10. Pero si te esperas 1.000.000 de años, entonces vas a ver una erosión muy fuerte. Y esta nota con lo que acabas de explicar es algo muy similar en su estructura, ¿no? Una persona que tiene una genética, que tiene un estilo de vida determinado y que tiene unos hábitos, pues es bastante predecible qué le puede pasar dentro de 5, 10, 20 o 30 años, ¿no? Y entonces se podrían evitar muchas enfermedades, se podría, pues por supuesto que la salud directamente o los gobiernos fomentar que las personas pues cambien sus hábitos para que esto suceda, ¿no? Y también funciona en los aspectos positivos, ¿no? Si yo voy al gimnasio una vez y regreso a mi casa a verme al espejo, pues no voy a ver absolutamente ningún cambio, ¿no? O si voy 15 minutos al gimnasio durante un mes, pues también difícilmente voy a ver ningún cambio, ¿no? Y los demandas por falta de resultados. Los demando, así hay muchos TikToks, ¿no? De broma que demandan al gimnasio. Pues no, si en verdad quieres bajar de peso o quieres marcar tu tono muscular, pues le tienes que trabajar muchos días con mucha consistencia, alimentarte, ejercicios, un coach, y después de un largo tiempo, pues vas a empezar a ver los cambios en tu cuerpo, ¿no? Y en fin, creo que aquí aporta muchísimo todo esto de los algoritmos de inteligencia artificial. Sí, caray, es que de verdad, insisto, sabemos muy poco sobre qué ocasiona las enfermedades y qué tanto las fomenta. Evidentemente todos sabemos, pusiste el ejemplo perfecto, creo que es el tema de fumar, ¿no? O sea, todos sabemos que fumar es un pésimo hábito y que provoca enfermedades. ¿Por qué algunas personas son más propensas a desarrollarlas y otras no? ¿Por qué hay gente, o sea, por qué hay un Keith Richards por ahí que aparentemente es inmune a los efectos de las drogas y el señor sigue acumulando años y vivito y coleando, y hay gente que a las primeras de cambio se tuerce y pues existe el llamado club de los 27 en el rock, ¿no? Que a los 27 años han muerto muchos rockeros y Keith Richards pues ya está más cerca de los 87 que otra cosa y ahí sigue, ¿no? O sea, ¿por qué esos fenómenos? Pues tiene que ver mucho con la genética. Evidentemente, hoy sabemos que tiene más que ver que con ninguna otra cosa, ¿no? Tu resistencia a ciertos fármacos, o a todos los fármacos, tu resistencia a las enfermedades, tiene todo que ver con tu mapa genético y eso se puede estimular y hoy en día pues ya se puede incluso hasta modificar, ¿no? Entonces, el poder decir, bueno, ¿qué gen le vamos a mover a Bernie para que se vuelva inmune a la pulmonía, dámela por buena, pues va a estar determinado pues justo por el mapeo genético que tengamos de ti y sepamos qué tan susceptible hoy eres a ello. Y estamos haciendo grandes avances a eso. Yo ya te he platicado que cuando hemos estado estudiando la enfermedad de mi hijo Paulo, nos llevó a hacer varios
mapeos genéticos propios, y uno de los estudios, hubo 100,000 hallazgos tanto de la genética de Susi, mi esposa, como de la mía propia, pero una cosa que me llamó mucho la atención, por ejemplo, yo siempre he vivido pensando y sabiendo que puedo ser muy propenso a la diabetes, ya que hay casos de diabetes en ambos lados de mi familia. Y un estudio genético, uno de estos mapeos genéticos arrojó un resultado loquísimo que decía que solo tengo el 12% de probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2. Por una cuestión genética afortunada en este caso, que el gen que transporta la diabetes del lado de mi padre se contrapone con el gen que hace lo propio del lado de mi familia materna, y entonces tengo muy pocas probabilidades de desarrollarlo, porque simplemente eso me dio cierta, pues no inmunidad, pero cierta fortaleza contra la diabetes tipo 2. Como bien me dijo la genetista, de ninguna forma creas que esto te está dando ningún reto, o sea, no. Por favor, cuídate mucho y no comas mucho azúcar. O sea, no creas que eres inmune a la diabetes, claro, y no vas a hacer ninguna estupidez a partir de esta información. Pero es curioso que teniendo diabetes de los dos lados de la familia, tú tengas poca probabilidad de desarrollarla. Así somos todos. Todos tenemos, reaccionamos muy bien a ciertos fármacos y muy mal a algunos otros. Pablo, mi hijo, por ejemplo, bueno, en fin, ¿para qué seguir con ejemplos de Pablo? Este tipo de estudios nos decían que si reaccionas muy bien o cuál es la vida media que tiene el paracetamol a diferencia de la aspirina, por decir lo que sea, y si cuando tienes fiebre, pues qué tipo de medicamento tienes que usar, y nada más para cerrar este comentario, un aprendizaje de las cosas que has oído toda la vida y que no necesariamente te cuestionas, es que una cosa que aprendimos y que tiene que ver con esta nota es que hoy en día siempre hemos vivido con el conocimiento de que las medicinas traen una dosis sugerida. Y dice, pues el mencionado paracetamol, debes de tomarlo, dice la cajita de 2 a 3 pastillas al día, Y alguien me decía, de los que nos explicaban este estudio, bueno, ese dato, ese número salió de una media que se hizo a partir de muchos estudios, de un promedio de muchos estudios de mucha gente. De ninguna manera es ninguna referencia. En realidad, hoy ya sabemos que si tú te haces un estudio genético y cómo funciona tu bioquímica personal y cómo respondes a los diferentes activos de las medicinas, pues entonces tú podrás saber cómo Bernardo reacciona al paracetamol y cuál es la vida media del paracetamol y entonces ya sabrás si necesitas 2 o 1 o 3 o 20 paracetamoles para tus dolencias personales. O ninguno. Claro. O ninguno, no lo tomes porque resulta que te reacciona terriblemente. Esa es la medicina moderna, el que te hace decir, bueno, esto es, y la más moderna y la del futuro cercano es la que ya no va a fabricar paracetamol, sino va a fabricar un compuesto hecho específicamente para el ADN de Bernardo, ¿no? Correcto. Ese es el futuro cercano. Es muy emocionante lo que estamos viviendo. Y pues bueno, pues incluye obviamente modelos de AI como este que acabamos de platicar, que pues, la verdad es que está bien interesante entender qué va a pasar con este Delphi 2M. Pues mientras tanto, mi Bernie, vamos con nuestra última nota del día de hoy, si no dispones otra cosa. No, vamos. Siempre queda un espacio para el postre. Bien, pues hablemos de candidatos digitales, Bernie. Después de años de amenazar con trastocar industrias en todo el mundo, pues la IA pronto podría ingresar a los pasillos del poder si una formación política marginal en Japón se sale con la suya. No son el único ejemplo, pero es uno de los más interesantes. El partido emergente Camino al Renacimiento, es un partido japonés, reveló sus planes para instalar un pingüino chatbot como su líder de inteligencia artificial después de que los decepcionantes resultados
resultados electorales los impulsaran al fundador a renunciar al mando. El candidato humano, Koki Okumura, ganó la carrera por el liderazgo del partido, pero el estudiante de doctorado que se especializa en investigación de inteligencia artificial anunció en una conferencia de prensa que tiene otro plan. El nuevo líder será la inteligencia artificial, dijo este estudiante que solo tiene 25 años, estudia en la Universidad de Kioto y se describió a sí mismo entonces como el asistente de esta IA. La nueva figura decorativa adoptará la forma de un pingüino avatar, un guiño al amor de los japoneses por los animales, afirmó Okumura. Sin embargo, no se presentará como un candidato a las elecciones, ya que la ley electoral exige que los candidatos sean ciudadanos japoneses. Legalmente, el representante debe ser una persona física, por lo que formalmente un humano funge como representante. En este caso, pues el ya mencionado Okumura. Y bueno, él dice: creo que tiene el potencial de lograr resultados con mayor precisión que los humanos. Este enfoque nos permite considerar cuidadosamente las voces que a menudo son ignoradas por los humanos, creando potencialmente un entorno más inclusivo y humano para la participación política. Y bueno, pues no hay un cronograma para el ascenso de esta inteligencia artificial al puesto, pero Okumura apuntó que está formando un comité preparatorio y tampoco se ha revelado la apariencia de este pingüino. Nos da curiosidad ver cómo lucirá. El partido, que según su sitio web se basa en la creencia de que cualquier interesado en la política debería tener una oportunidad, fue lanzada en enero por Shinji Ishamaru, exalcalde de Akitakata, una ciudad de casi 26,000 habitantes en el oeste de Japón. Y bueno, pues ya decía yo, no es el primero en intentar poner una inteligencia artificial en un cargo político. El año pasado, Victor Miller, candidato a la alcaldía de Cheyenne, en Wyoming, inscribió su chatbot de inteligencia artificial Vic en la papeleta, mientras que un hombre en el Reino Unido se presentó a una elección parlamentaria en la ciudad sureña de Brighton como el AI Steve, planeando también delegar autoridad a una red neuronal. Bueno, y también vimos ahí en algún país báltico hace unos días, sí, se presentó a un secretario de Estado, secretaria, el personaje era femenino, una IA como secretaria de es en Azerbaiyán, en donde creo que no sé, no lo ubico. Ahorita lo reviso, pero sí que ha sido muy polémico para que dijeron se va a encargar de las compras del gobierno, pues para evitar sobornos. Sí, para evitar sobornos. Entonces ahorita lo busco. Sí, exacto. Entonces, ¿qué opinas, Bernie, de este pingüino avatar que pues está en esta candidatura japonesa? Pues que es inevitable. Tal vez esto del pingüino, los japoneses son bastante peculiares y a lo mejor le están queriendo dar ahí una forma de personaje y puede ser un poco polémico, pero yo creo que de fondo la tendencia de que esta tecnología vaya suplantando ciertas funciones que hacemos típicamente las personas o de las cuales dependíamos de las personas, pues conforme se vaya probando que dan mejores resultados, va a ser inevitable que se sustituyan. Yo siempre que tocan los temas de tener que explicar un gobierno que es muy complicado, siempre trato de hacer la analogía con el administrador de un edificio de departamentos, ¿no? Sí. Estoy seguro que casi toda la gente, por lo menos alguna vez en su vida, ha habitado en uno de estos departamentos y esa persona que funge como el administrador, que por lo general, al menos en México, es un vecino al cual no le pagan sueldo, y es el que digamos que va a recolectar las cuotas de todos los demás condóminos para pagar la seguridad, para pagarle al señor que corta el pasto, las amenidades, el alumbrado público del edificio, que recolecten la basura, etcétera. Hay un montón de actividades que se tienen que hacer en ese condomino o en ese grupo de casas y siempre hay alguien a quien se lo tienes que dar. Acá decimos en México que se sacó la rifa del tigre porque siempre va a acabar mal. Todos, nadie se lo va a agradecer y al contrario, ¿no? Todos van a decir que hizo un pésimo trabajo. Bueno, cuando pongas a uno de estos algoritmos y sea muy eficiente, pues a mí me parece que va a pasar algo muy similar a lo que hoy estamos muy acostumbrados en nuestros automóviles cuando vamos en el tráfico, ¿no? Pones una aplicación como Waze, Google Maps o similar y no te cuestionas que eso es un algoritmo. Y simplemente le haces caso, ¿no? Si te dice da vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, te voy a cambiar la ruta, pues le haces caso, ¿no? Porque entiendes que el beneficio que te va a dar va a ser mayor que si tú tratas ahí de hacerle a listo y a ver si te vas por el camino adecuado, ¿no? Acá, con esto que decías de Azerbaiyán, de la figura de compras, pues si resulta que compra mejor, que no tiene sesgos,
que no es sujeto a ser corrompible, pues no me imagino cómo alguien va a decir que no lo quiere porque es un algoritmo y prefiere a un ser humano. Pues no. Igual que en los ejemplos que hemos dado de la medicina, si lamentablemente tú tienes un padecimiento que está en riesgo tu vida o la estás pasando muy mal y ya fuiste a ver a no sé cuántos especialistas humanos y de repente una IA te atina y te cura, pues creo que muy poco te va a importar que sea un algoritmo, ¿no? Lo que te va a importar es que te salven a ti, o peor si es un ser querido, ¿no? Fíjate que la vida de tu hijo está de por medio y resulta que el mejor diagnóstico lo da un algoritmo, pues digo yo, no entiendo cómo alguien se podría meter en complicaciones filosóficas a pensar que si está bien, que si la ética, va a decir al diablo todo eso y yo lo que quiero es que lo curen, ¿no? Y nos vamos a ir por la practicidad y por eso creo que es inevitable. Totalmente inevitable, me parece. Y qué bueno que lo sea. Yo creo que esas son las cosas que tenemos que vivir. Y qué bueno que estamos viviendo esa época en la que están ocurriendo este tipo de cosas, si me preguntas a mí, francamente. Yo también me siento muy afortunado de vivir en esta época y creo que se va a poner muy divertido hacia adelante. Claro que va a tener sus riesgos, claro que va a haber problemas, pero como siempre los vamos a arreglar y como siempre el saldo va a ser mucho más positivo que negativo. Estoy totalmente de acuerdo. Mi opinión. Totalmente alineado contigo. Creo que al final la sociedad siempre tiende a ir hacia arriba y siempre tiende hacia la superabundancia. Entonces, sí. Qué bueno que estamos viviendo este momento y qué bueno que pudimos hacer un episodio más de Tecnófagos. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias de nuevo a Mario Terrés en la edición, a Nayat Sin Romero en la redacción y a Diana Álvarez en la producción. Y gracias a ti, Bernie, por haber regresado de lejanas tierras con tan buenos comentarios y tan buenas anécdotas. Qué bueno que todo salió bien por allá y qué bueno es tenerte de vuelta por aquí. No, muy contento de haber tenido esa experiencia. Aprendí muchísimas cosas y como ya dije, creo que China ya rebasó prácticamente a todos los demás países, al menos en cuestión tecnológica, en cuestión de implementarlo. Y no veo un signo de que eso vaya a cambiar en el corto plazo. No, al contrario, lamentablemente acá en Occidente percibo que estamos muy entrampados, ¿no? Tal vez la Unión Europea es el caso más extremo, pero Norteamérica, Latinoamérica no somos la excepción en ir un paso o varios pasos atrás y sobre todo en estas complicaciones que deberíamos de quitarlas y enfocarnos más a las oportunidades que trae consigo la propia tecnología, ¿no? Sin duda, y pues para hablar de esas oportunidades es para lo que hicimos este podcast y para lo que seguimos haciendo con mucho cariño y lo haremos, si ustedes nos permiten, una vez más la siguiente semana. Ahí entonces nos veremos y nos escucharemos en un episodio más de Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos y nos escucharemos la próxima semana. Hasta entonces.